Hola, soy Miguel y te doy la bienvenida a Relatos del Más Allá. Cuando cae la noche y las calles se vacían, cuando las sombras cobran vida y el silencio se vuelve ensordecedor, es cuando las historias más escalofriantes salen a la luz. Hoy te voy a contar relatos que cambiará para siempre tu forma de ver los pueblos y ranchos de México. Una historia real, una experiencia que alguien vivió en carne propia y que tal vez, después de escucharla, tú también reconozcas. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para adentrarte en los misterios más oscuros de México. Porque lo que vas a escuchar podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Historia número 1, la piedra que sangra. Desde niño supe que el rancho de mis abuelos no era como los demás. San Nicolás del Cobre, un pequeño caserío en lo profundo de la Sierra Michoacana, parecía detenido en el tiempo. Las casas eran de adobe, con techos de lámina oxidada, y las calles de tierra se llenaban de neblina espesa al anochecer. La mayoría de los habitantes eran ancianos, y quienes nacían ahí, se iban antes de los 20 o desaparecían. Mis padres me llevaban solo en vacaciones, pero nunca querían pasar la noche. Decían que el aire allá era demasiado denso, que los sueños se volvían pesadillas y que el silencio era tan profundo que escuchabas tu propia alma hablando. Yo no entendía eso. Hasta que cumplí 17. Ese verano, decidí quedarme 2 semanas solo con mi abuelo Hilario. Mis padres se despidieron con una advertencia que no supe leer del todo. Si escuchas el canto, no lo sigas. Pase lo que pase. Pensé que se referían a algún pájaro. Estaban exagerando. El primer día fue tranquilo. Ayudé a mi abuelo a juntar leña, a darle de comer a las gallinas, y por la noche nos sentamos junto a la lumbre mientras él fumaba y contaba historias de la revolución. Pero algo cambió la segunda noche. Estaba acostado en la vieja cama de madera, con las cobijas gruesas hasta la barbilla. La ventana no tenía vidrio, solo una cortina delgada, y desde ahí escuché el canto. No era un animal. Era una voz humana, dulce y lejana, como si alguien cantara una nana, pero con un tono quebrado, como si llorara entre estrofas. Me levanté y fui a la ventana. La neblina cubría todo el patio. A lo lejos, cerca del cerro, había una luz tenue, como una lámpara de aceite flotando. Me quedé quieto. El canto se volvió más claro. No te escondas, niño mío, que la noche ya llegó. Algo dentro de mí quería salir. Sentía los pies moverse solos, pero justo cuando iba a abrir la puerta, la voz de mi abuelo retumbó detrás de mí. Ni se te ocurra, dijo con una severidad que jamás le había escuchado. Me jaló del brazo y me sentó junto al fuego. No habló más. Solo se quedó mirando las llamas, como si esperara que algo entrara por la puerta. Dormí junto a él esa noche, con el corazón en un puño. A la mañana siguiente, él me llevó a un lugar que los lugareños evitaban, la Piedra del Rezo. Era una roca gigantesca, agrietada en el centro, que sobresalía entre los árboles como un altar olvidado. Tenía marcas extrañas, como uñas talladas y manchas oscuras en la base que el musgo no lograba cubrir del todo. Aquí la dejaron, me dijo mi abuelo. A la muchacha que escuchas cantar. Hace más de 80 años. Me contó que durante la cristiada, los soldados arrasaban con todo, y que una joven llamada Mariana se refugió en el rancho con su bebé. La acusaron de bruja porque su hijo nació con deformidades. Una noche, los hombres del pueblo la arrastraron hasta esta piedra y la sacrificaron. Su sangre corrió hasta el río. Pero no murió del todo, dijo. Desde entonces, canta por las noches buscando a su hijo. Si respondes a su canto, te lleva con ella. Pensé que era solo una leyenda, una de esas historias para espantar chamacos.
Pero esa misma noche, la escuché otra vez. Estaba en la cama, temblando. Mi abuelo roncaba en la habitación de al lado. El canto volvió, más cerca, más claro, más triste. ¿Dónde estás, hijo de luna? Ven, que mamá ya volvió. La voz parecía estar dentro de la casa. Me tapé los oídos, pero sentía que me hablaba por dentro. Las paredes crujían. La lámpara parpadeó. Y entonces vi algo, una silueta delgada, de vestido largo y mojado, parada en el umbral de la puerta. No tenía rostro. Donde debían estar los ojos, solo había cuencas negras. Su cabello chorreaba agua sucia. Me paralicé. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté en el piso, con las cobijas tiradas y un rasguño largo en el pecho. Mi abuelo no me dijo nada, pero me miró con un miedo que no era por mí, sino por lo que me había seguido. La última noche fue la peor. El canto comenzó apenas cayó el sol. Esta vez era distinto. Ya no era una nana, era un lamento desgarrador. Un chillido entre dientes. Los perros ladraban sin parar. Los gallos cantaron a medianoche. La tierra temblaba levemente, como si algo se arrastrara por debajo de ella. Me escondí en el granero. Sentía que algo se acercaba, que respiraba detrás de mí. Cuando volteé, no había nadie, pero el aire olía a tierra mojada y carne podrida. Y entonces, la vi. Caminaba flotando entre los árboles. Su vestido arrastraba hojas secas y huesos pequeños. En sus brazos cargaba algo envuelto en trapos, un bulto que se movía. Me miró directamente. No habló. No gritó. Solo se acercó y extendió el bulto hacia mí. Quería que lo tomara. Yo casi lo hice. Pero algo me detuvo. No sé si fue la voz de mi madre resonando en mi cabeza o el instinto más primitivo del cuerpo humano. Corrí. Corrí sin rumbo, sin saber si estaba despierto o atrapado en una pesadilla infinita. Al amanecer, me encontraron a la orilla del río, cubierto de lodo y con las manos llenas de sangre seca. No mía. Desde entonces, nunca volví al rancho. Mi abuelo murió 3 meses después. Dicen que en su lecho de muerte murmuraba una canción que nadie conocía. La misma canción que escuché esa noche. A veces, cuando el viento sopla fuerte en la ciudad y apago las luces para dormir, la escucho de nuevo, muy bajito, casi imperceptible. Duerme, duerme, hijo mío. Que la muerte ya pasó. Y sé que algún día tendré que volver. Porque cuando escuchas el canto, ya no hay forma de olvidarlo. Y tarde o temprano, ella encuentra el camino de regreso a ti. Historia número 2, el Pozo de Santa Teresa. Mi familia tiene un rancho en Guanajuato, a las afueras de un pueblo casi fantasma llamado Santa Teresa del Monte. No aparece en los mapas, y los pocos que saben de él dicen que mejor así se quede. A pesar de todo, mi padre insistió en llevarme cuando cumplí 18. Quería que conociera la tierra de nuestros muertos. No imaginaba que eso sería tan literal. El rancho está rodeado por cerros bajos, nopaleras secas y árboles retorcidos como si gritaran en silencio. Apenas hay señal de celular y las noches caen con un peso extraño, como si algo se colara en el aire apenas se esconde el sol. La casa es vieja, de madera apolillada, con ventanas que rechinan y una chimenea que nadie usa. Pero lo más peculiar y perturbador es un pozo en el patio trasero. Una estructura de piedra negra, sin cuerda ni cubeta, cubierta por una tapa oxidada y cadenas. La primera noche pregunté por él. Mi padre solo dijo: no te acerques al pozo. Nunca. Ni aunque escuches algo. Pensé que era una forma de protegerme de algún animal o que simplemente ya estaba cegado.
Pero entonces, en la madrugada, escuché llantos. Primero suaves, luego más claros. No era un animal. Era una mujer llorando. Venía del pozo. Me levanté, con el corazón palpitando. Salí en silencio. El aire estaba helado y todo el rancho parecía muerto. Pero el llanto seguía, como si alguien suplicara ayuda desde las entrañas de la tierra. Me acerqué. Solo un poco. Pude escuchar palabras. Ayúdame, por favor, me dejaron aquí. Me incliné sobre la piedra, tratando de ver algo, pero la oscuridad era total. Entonces, algo rasguñó la tapa desde adentro. Corrí. A la mañana siguiente, lo conté. Mi padre no se sorprendió. Solo me miró con una tristeza resignada y me dijo que no volviera a salir de noche, sin importar lo que oyera. Me llevó al centro del pueblo, donde viven menos de 20 personas. Visitamos a don Basilio, el más anciano del lugar. Él fue quien me contó la verdad. Hace más de 50 años, en ese mismo rancho vivía una joven llamada Clara. Hermosa, alegre, pero pobre. Se enamoró del hijo de una familia rica del pueblo. Cuando ella quedó embarazada, él la negó. Su familia, temiendo el escándalo, hizo lo impensable. Una noche, llevaron a Clara al rancho, la emborracharon y la arrojaron viva al pozo, con el bebé aún en su vientre. Pero el pozo ya era antiguo antes de eso. Decían que era una boca al inframundo, y que lo que caía ahí, no siempre moría. Desde entonces, Clara llora en las noches, especialmente cuando hay luna nueva. A veces susurrando, otras veces gritando. Algunos aseguran que si escuchas su voz y le respondes, algo te jala hacia abajo. Y no regresas. Pensé que era otra leyenda de pueblo. Hasta que pasó la segunda noche. Eran casi las 3 de la madrugada. Otra vez el llanto. Pero esta vez no era solo tristeza. Era rabia. Me dejaron sola. Me robaron la luz. Se escucharon cadenas moviéndose. Salí al pasillo y vi, desde la ventana, que la tapa del pozo estaba abierta. Y algo delgado y blanco como un brazo huesudo se asomaba. Desperté a mi padre a gritos. Bajó con una escopeta vieja que apenas podía sostener. Me hizo quedarme adentro mientras él salía. Lo observé desde la ventana, apuntó al pozo, gritó algo que no entendí, y luego vació los cartuchos hacia la abertura. Silencio. No encontramos rastros, pero la tapa ya estaba otra vez cerrada. Nunca supe si lo había soñado, hasta que vi las marcas. En la tapa había arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado salir durante horas. En las paredes del pozo, más abajo, se veían manchas negras, como sangre vieja. Y sobre la tierra, justo al borde, una trenza larga y negra, todavía húmeda. Mi padre me dijo que debíamos irnos. No regresé nunca más. Hoy, años después, aún sueño con el pozo. Escucho los sollozos, los susurros que se meten en los huesos. Y a veces, cuando estoy solo en casa y todo está en silencio, oigo a alguien llorar en el baño, en el closet, debajo del piso. Y me repito lo que una vez me dijo don Basilio. Si un alma no descansa en la tierra, busca compañía, aunque sea por arrastre. Santa Teresa ya no aparece en ningún mapa. El rancho está abandonado. Pero cada tanto, alguien se atreve a visitarlo. Y si escucha el llanto, ya no lo cuentan. Historia número 3. Las voces del molino viejo. Crecí en un pueblo escondido entre los cerros de Oaxaca, llamado San Miguel de las Cruces. Hoy apenas quedan unas pocas familias y un par de burros vagando por las calles de piedra, pero cuando yo era niño, era un lugar lleno de vida,
y de secretos. A las afueras del pueblo, oculto entre los árboles torcidos y las hierbas altas, está el molino viejo. Desde niños nos decían que no fuéramos ahí, que estaba maldito. Según contaban los viejos, en ese molino molían maíz, pero también molían pecados. Y un día, los pecados cobraron vida. Yo no creía en nada de eso. Hasta que cumplí 20 y tuve que volver al pueblo tras la muerte de mi madre. La casa estaba abandonada, llena de polvo y humedad, pero necesitaba arreglarla para venderla. Me quedé solo. Las primeras noches fueron normales, hasta que una tarde, mientras paseaba por el monte recogiendo leña, me acerqué al molino. Estaba en ruinas, cubierto de hiedra. La rueda de madera ya no giraba, pero el aire alrededor era denso, silencioso, como si el viento se detuviera al pasar por ahí. Y entonces lo escuché. Una risa de niño dentro del molino. No había nadie. Me acerqué. La puerta colgaba de una bisagra oxidada y al empujarla, un olor a tierra mojada y sangre vieja me golpeó de frente. Entré solo un paso y escuché más voces. Susurros. Como rezos mezclados con llantos. Me fui corriendo, con la leña tirada detrás de mí. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la mañana, los perros del pueblo comenzaron a aullar. Pensé que era un coyote. Pero después sentí algo más, pasos en el techo de mi casa. Lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara con los pies descalzos y mojados. Tomé un machete y salí al patio. No vi nada. Pero cuando volví a entrar, en la mesa había un puñado de maíz y sangre. Al día siguiente fui a ver a doña Irma, una anciana que todos respetaban. Ella me miró a los ojos y sin que le dijera nada, me soltó. «Fuiste al molino, ¿verdad?». Asentí. Me temblaban las manos. Me contó que hace muchos años, durante una sequía terrible, la gente del pueblo hizo un trato con un hombre que llegó de fuera. Nadie sabía su nombre, pero decía ser molinero de los otros mundos. Les prometió agua y cosecha eterna a cambio de una cosa, un niño al año. La gente aceptó. Cada año, uno desaparecía. Siempre decían que se había perdido en el monte, que se lo comió una fiera. Pero los cuerpos nunca aparecían. Solo una mancha de sangre en la puerta del molino. El último fue su nieto. Desde entonces, nadie más volvió a ofrecerse. El pueblo se desmoronó lentamente. Y el molino quedó allí, esperando. «No lo despertaste», me dijo Irma, «lo recordaste. Y ahora, él también te recuerda a ti». Esa noche fue peor. Me desperté por un ruido seco. Como si alguien golpeara los muros desde dentro. Fui a la cocina y vi que las paredes tenían huellas de manos pequeñas, como de niños, marcadas en ceniza. Las voces regresaron. Esta vez más claras. Decían mi nombre. «Toño. Ven a jugar. El molino tiene hambre». Corrí al cuarto de mi madre y me encerré. Recé, aunque no soy creyente. Afuera, los pasos corrían por la casa, subían por las paredes. Sentía que algo se arrastraba por el techo, que algo susurraba desde las rendijas del piso. No dormí. Al amanecer, salí decidido a quemar el molino. Llevé gasolina, cerillos y una cruz que encontré entre las cosas de mi madre. Cuando llegué, el molino estaba distinto. Como más nuevo. Las piedras relucían con humedad. La puerta se abrió sola. No quería entrar. Pero las voces me llamaban con fuerza. «Ya eres parte. Ya sabes el secreto». Encendí el cerillo, lo arrojé y el fuego no prendió.
La gasolina se evaporó al tocar el suelo. Y entonces lo vi, un hombre alto, con un sombrero de palma y los ojos hundidos, me observaba desde la rueda del molino. No hablaba, solo sonreía. De pronto, lo rodeaban niños. Desnudos, pálidos, con ojos vacíos. Uno de ellos me entregó un costal de maíz que sangraba por debajo. Corrí. No miré atrás. Dejé la casa, el pueblo, todo. Hoy vivo lejos, en la ciudad. Pero a veces, cuando camino por la calle oigo risas de niños donde no hay ninguno. Encuentro granos de maíz en mi cama. Y he empezado a soñar con el molino, cada vez más vívido, como si me acercara de nuevo. A veces despierto con tierra en los pies. Como si hubiera caminado durante la noche. Como si hubiera regresado allá. A veces me encuentro parado frente al espejo, con los ojos en blanco, susurrando palabras en zapoteco antiguo que no sé de dónde aprendí. Y entonces recuerdo lo último que me dijo doña Irma. El molino no se mueve con agua. Se mueve con alma. Y parece que el mío ya empezó a girar. Historia número 4. El niño del alambre. Mi tío Elías vivía en un rancho cerca de Tlaltenango, Zacatecas, en una zona solitaria, rodeada por cerros bajos y nopales secos que crujían cuando el viento soplaba fuerte. Desde niño recuerdo que ese lugar me daba una sensación extraña, como si estuviera suspendido en el tiempo o fuera invisible para el resto del mundo. Hace 5 años, mi tío murió en circunstancias extrañas. Se decía que se cayó de un caballo y se desnucó, pero el cuerpo estaba lleno de cortes y rasguños, como si se hubiera arrastrado entre espinas durante kilómetros. Nadie quiso hablar mucho del tema. Solo decían que él sabía cosas que era mejor no saber. Yo heredé el rancho. Decidí ir un fin de semana para ver en qué estado estaba la propiedad. Pensaba venderla o rentarla, pero necesitaba revisar la construcción, hacer limpieza y tal vez quedarme una noche. Fui solo. La casa estaba igual que siempre, grande, fría, con olor a madera vieja y tierra húmeda. El silencio allá no es como el de la ciudad. Es un silencio pesado, que parece respirar detrás de ti. Al fondo del terreno había un corral y, junto a él, algo que no recordaba, una cruz de metal oxidado, clavada en la tierra, con un alambre de púas enrollado como espiral. No tenía nombre. Solo un pedazo de cinta roja amarrada a lo alto. Me dio escalofríos. Esa noche fue la primera vez que lo escuché. Eran como las 2 de la madrugada. Me despertó un ruido metálico. Salí con una lámpara y caminé hacia el patio. El viento soplaba seco y los árboles parecían susurrar. Fue entonces cuando lo vi. Un niño parado junto al alambre. Descalzo. Flaco como palo. Tenía la cabeza baja y las manos colgando. No debía tener más de 8 años. Me congelé. Pensé que era un hijo de algún trabajador perdido. Pero cuando di un paso hacia él, desapareció. Regresé adentro. Pero antes de cerrar la puerta, vi algo, una manita marcada en el vidrio, como si alguien lo hubiera tocado por dentro. No dormí nada. Al amanecer fui al pueblo a preguntar por la cruz. La mayoría evitó responder, pero uno de los más viejos, don Ramón, me llamó aparte. Ese es el lugar del niño del alambre, dijo, mirando al suelo. Según contó, hace más de 30 años, unos trabajadores del rancho encontraron a un niño robando maíz. Era huérfano, vivía en los cerros. Lo ataron al poste del corral con alambre de púas para darle un escarmiento. Lo dejaron ahí toda la noche. Y amaneció muerto. Dicen que se desangró intentando soltarse y que cuando lo encontraron ya no tenía ojos. Desde entonces, si alguien se queda solo en ese rancho,
Él aparece, dijo don Ramón. Y si lo ves más de una vez, ya no lo dejas de ver. Regresé al rancho temblando. La segunda noche fue peor. El sonido del alambre moviéndose me despertó. Cuando encendí la lámpara, vi sombras pequeñas corriendo por el techo. No se escuchaban pasos, solo el ruido de cosas arrastrándose. Y otra vez, las manitas. Ahora, en los espejos. En las ventanas. Incluso en el refrigerador. Y al fondo del pasillo, él. Más cerca. Mirándome. Sus ojos eran huecos, negros, llenos de tierra. En sus brazos tenía marcas de alambre incrustado. Y su boca no era una boca. Era solo piel tensa, cosida con alambre oxidado. Intenté rezar, pero se escuchó su voz dentro de mi cabeza. Tengo frío. Tengo hambre. Préstame tu cuerpo. Corrí fuera de la casa. Dormí en la camioneta, con las luces encendidas y el motor en marcha. Al amanecer, fui al lugar de la cruz. Llevé flores, agua bendita, una vela blanca. Me arrodillé y pedí perdón. Aunque no fuera mi culpa, lo hice con el corazón reventado. Y entonces, escuché que alguien lloraba detrás de mí. Volteé. Y lo vi por última vez. El niño ya no tenía ojos, pero lloraba. De pie, con las manos cubiertas de sangre seca. Me miró, ladeó la cabeza, y sus labios movieron una palabra sin voz: gracias. Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer. Vendí el rancho, pero me aseguré de dejar la cruz. La reforcé. Puse su nombre, aunque nadie lo supiera. Le dejé un lugar en la tierra, porque entendí que no pedía venganza, solo quería que alguien lo recordara como humano. Aunque a veces, en sueños, lo sigo viendo. Parado, descalzo, al lado de mi cama. Sin ojos. Solo esperando. Historia número 5. El rezo en el cañaveral. Cuando era niño, mis padres me llevaban cada verano al rancho de mi abuela en Veracruz, entre Tlacotalpan y Cosamaloapan. Un lugar rodeado de lagunas dormidas, cañaverales interminables y caminos de tierra roja que ardían con el sol. Allí, el tiempo parecía no avanzar, pero lo que más me marcó fue lo que ocurrió el verano de 2004. Ese año fue el último en que volví. Mi abuela Rosa vivía sola en una casita de madera, pegada a los campos de caña. Era una mujer fuerte, de esas que hablaban con los muertos como si fueran vecinos. Siempre tenía veladoras encendidas, ramas de pirul en las esquinas, y jamás permitía que nadie se acercara al cañaveral después del atardecer. Cuando se mete el sol, la caña deja de ser planta y se vuelve oído, me dijo una vez, mientras hacía una cruz de ceniza en la puerta. Yo tenía 12 años, y como todo niño, sentía una mezcla de miedo y curiosidad. Una noche, no pude resistir y salí. Me escabullí mientras mi abuela dormía. Me interné por los surcos del cañaveral. Al principio, todo era silencio, solo el crujir de hojas secas. Pero a los pocos minutos, lo escuché. Un rezo. No era de iglesia. Era murmurante, antiguo, como de muchas voces hablando al mismo tiempo, una encima de la otra, en un tono que no parecía humano. Era como si las cañas repitieran una oración al revés. Me quedé paralizado. Las hojas empezaron a moverse sin viento. Algo caminaba entre ellas. Algo que no veía, pero que me rodeaba. Entonces vi a alguien a lo lejos, una mujer de blanco, cubierta de pies a cabeza con un velo sucio. Caminaba lentamente entre las cañas, como si no tocara el suelo. Y las voces se hacían más fuertes.
Vuelve. Trae lo que se llevó. Corrí. Tropecé varias veces, me rasgué las piernas y no encontré la salida. Todo el cañaveral se volvió un laberinto. Hasta que choqué con algo, una figura encapuchada, arrodillada, rezando en voz baja con una voz seca. No tenía rostro. Caí de espaldas. Cerré los ojos, grité. Y desperté en la sala de la casa, cubierto de tierra y con los brazos llenos de marcas, como si me hubieran jalado cientos de manos. Mi abuela lloraba. No me regañó. Solo dijo: ahora te conocen. Y van a llamarte otra vez. Pasaron los años. Dejé de visitar el rancho. Me fui a la ciudad. Pero los sueños no se fueron. Soñaba con surcos infinitos de caña, voces que rezaban sin parar y mujeres blancas arrastrándose entre el monte. Este año, después de casi 2 décadas, tuve que volver. Mi abuela había muerto. El rancho seguía igual. Solo más vacío. Más callado. Los vecinos me evitaron. Solo una señora me habló. Ella los tenía controlados. Pero ahora que ya no está, te van a buscar. Porque tú abriste la puerta. Esa noche, dormí en la casa. Y a la medianoche, el rezo regresó. No como recuerdo. Ahora era más fuerte. Salía de entre las paredes, del piso, del pozo seco del patio. Fui hasta la ventana y lo vi, el cañaveral se movía solo, como si algo respirara debajo. Y entonces escuché mi nombre. No con voz humana, sino con un murmullo profundo, como si la tierra misma hablara. Roberto, ven a terminar el rezo. La puerta se abrió sola. Y al fondo del campo, bajo la luz de la luna, la mujer de blanco me esperaba. Corrí. Esta vez no hacia el monte, sino al altar de mi abuela. Encendí todas las velas, rocié agua bendita, puse una cruz de sal en el suelo. Me arrodillé y comencé a rezar como ella me enseñó, con palabras que no eran mías, como si su voz me poseyera. Y afuera, el rezo contrario se detuvo. Desde esa noche no sueño con el cañaveral. Pero no lo olvido. Una vez al año, en la misma fecha, escucho el rezo desde mi cuarto en la ciudad. Suave. Como eco lejano. Sé que algún día tendré que volver y cerrar la historia completa. Porque mi abuela dejó un cuaderno. En él decía que hay una deuda que sigue viva bajo la tierra. Que el alma de la mujer del velo está incompleta. Y que alguien, quizá yo, tiene que darle nombre o cuerpo. Y en la última página, escrita con tinta seca, decía solo una frase. Cuando la caña te hable, no respondas. Escucha. Porque será la última vez que puedas huir. Y así termina este relato del más allá. ¿Qué opinas? ¿Crees que fue real las historias? ¿O piensas que hay una explicación lógica para todo esto? La verdad es que en México, la línea entre lo real y lo paranormal es muy delgada. Nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestros ancestros, todo se mezcla en un mundo donde lo inexplicable encuentra su lugar. Si estas historias te dio escalofríos, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos de terror cada semana. ¿Y tú, has vivido algo paranormal? ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios, tal vez tu experiencia sea la próxima historia que relate aquí. Recuerda comentar una de las frases que aparecen en la descripción si llegaste hasta el final del video. Mientras tanto, mantente alerta cuando camines solo por la noche, porque después de lo que acabas de escuchar, tal vez ya no veas las cosas de la misma manera. Gracias por acompañarme en este viaje al más allá. Nos vemos en el próximo relato, si es que te atreves a regresar.